En una esquina silenciosa de un pueblo mexicano, una anciana de mirada triste vendía muñecas de trapo. Nadie sabía que cada puntada guardaba un secreto, y que una de esas muñecas cambiaría para siempre la vida de una familia. Su nombre era Emilia. 75 años de edad, cabello blanco recogido en un moño sencillo, y manos arrugadas que jamás se detuvían. Cada mañana, desde hacía más de 20 años, se sentaba en el mismo banco de la plaza principal, con su canasta de mimbre llena de pequeñas muñecas de trapo. Doña Emilia no era como las otras vendedoras. No gritaba para anunciar su mercancía, no regatearía precios. Simplemente se sentaba ahí, con una sonrisa melancólica, esperando a que alguien se acercara. Sus muñecas eran especiales, cada una tenía un rostro bordado con un cuidado extraordinario, vestidos de colores vivos cosidos a mano, y un pequeño lazo en el cuello que parecía abrazo maternal. La gente del pueblo la conocía bien. Algunos pensaban que vendía por necesidad, otros creían que era simplemente una afición de anciana. Pero todos coincidían en algo, había algo profundamente triste en sus ojos, como si cargara un peso invisible en el alma. Emilia nunca hablaba demasiado. Solo ofrecía una sonrisa genuina y un que Dios lo bendiga, mijito a quien le compraba. Pero lo que nadie sabía era que detrás de cada puntada, detrás de cada muñeca creada en la soledad de su pequeña casa, había una historia que había permanecido enterrada durante décadas. Una tarde de domingo, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Luis, un niño de 10 años de ojos curiosos, pasaba por la plaza junto a su madre, María. Luis siempre había sentido una extraña atracción por las muñecas de doña Emilia, pero ese día, una en particular capturó toda su atención. «Mamá, mira esa muñeca», le dijo tirando de la manga de su madre. «Es diferente a las demás». María se acercó al banco. Efectivamente, había una muñeca que sobresalía del resto. Su rostro estaba bordado con un detalle casi perfecto, pequeñas lágrimas azules en las mejillas, cabello castaño trenzado con hilos dorados, y un vestido blanco que parecía un pequeño bautizo. Pero lo más llamativo eran sus ojos, bordados con tanto amor que parecían reales, llenos de una tristeza infinita. «¿Cuánto cuesta, doña Emilia?», preguntó María. La anciana levantó la mirada. Por un momento, algo cambió en su expresión. Sus ojos se cristalizaron y sus manos temblaron ligeramente. Esa no está a la venta, mijita», murmuró con voz quebrada. «Pero mamá, yo la quiero», insistió Luis con la determinación propia de un niño. Doña Emilia miró fijamente al pequeño. Había algo en el que le recordaba, algo que había tratado de olvidar durante tanto tiempo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó con voz temblorosa. «Luis». «Luis Hernández», respondió el niño con una sonrisa. El apellido cayó como un rayo en el corazón de Emilia. Hernández. El mismo apellido que había escrito en una carta décadas atrás. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. «Llévensela», susurró finalmente, con lágrimas formándose en sus ojos. «Llévensela, pero prometan que la cuidarán mucho». María, desconcertada por la reacción emocional de la anciana, le ofreció dinero, pero Emilia rechazó con un gesto. «No, mijita. Esa muñeca necesita un hogar. Necesita a alguien que la ame». Esa noche, en casa de los Hernández, Luis jugaba con su nueva muñeca. La abrazaba, le hablaba, le contaba historias. Pero mientras la examinaba más de cerca, notó algo extraño, un pequeño hilo suelto en la espalda de la muñeca. «Mamá, mira», le dijo a María. «Hay un hilo flojo aquí». María se acercó. Efectivamente, parecía que la costura se había aflojado. Sin pensarlo mucho, tiró gentilmente del hilo. Para su sorpresa, se abrió una pequeña abertura en la tela. «¿Qué es esto?», murmuró María, metiendo los dedos en la abertura. Sus dedos tocaron algo que no era relleno. Era papel. Cuidadosamente, extrajo una carta doblada múltiples veces, amarillenta por el tiempo. Con manos temblorosas, María desdobló la carta. La tinta estaba algo desvanecida, pero las palabras eran claramente legibles.
Comenzó a leer en voz alta. Para mi pequeña Esperanza, mi niña perdida. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti. Tu nombre es Esperanza, como la esperanza que tuve de volverte a ver. Tuve que dejarte en el convento de Santa María cuando apenas tenías 3 días de vida. No tenía nada que darte, solo mis manos vacías y un corazón roto. Prometí volver por ti, pero el miedo me venció. Perdóname, mi niña. Perdóname por ser tan cobarde. Cada muñeca que hago es un abrazo que no pude darte. Con todo mi amor eterno, tu madre que nunca te olvidó. Emilia Hernández. El silencio llenó la habitación. María sintió que el mundo se detenía. Hernández. Su apellido. Su apellido de soltera. Luis, susurró con la voz quebrada. Ve a tu cuarto, hijo. Pero mamá. Por favor, ve a tu cuarto. Una vez sola, María se dejó caer en el sofá. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desatado. Su abuela siempre le había dicho que había sido adoptada, que sus padres biológicos no habían podido cuidarla. Pero nunca le había dado detalles. Nunca le había dicho nombres. María corrió hacia el cajón donde guardaba sus documentos más importantes. Ahí estaba, su acta de nacimiento original, que había encontrado años atrás entre las pertenencias de su abuela fallecida. Nombre original, Esperanza. Lugar de nacimiento, convento de Santa María. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. Doña Emilia era su madre. Al día siguiente, muy temprano, María regresó a la plaza con Luis. Pero el banco estaba vacío. Solo quedaba la canasta de mimbre, con una última muñeca dentro y otra carta. María tomó la carta con manos temblorosas. Esta vez, la letra era más reciente. Para Esperanza, mi niña encontrada. Si estás leyendo esto, significa que el destino finalmente cumplió su promesa. Ayer, cuando vi a tu hijo, vi tus ojos en los suyos. Supe que eras tú. Supe que después de 50 años, finalmente te había encontrado. Pero también supe que era demasiado tarde para pedirte perdón cara a cara. No tengo derecho a interrumpir la vida hermosa que construiste. Solo quería que supieras que cada día de estos 50 años, te llevé en mi corazón. Cada muñeca que hice fue un hijo que no pude criar, un abrazo que no pude dar. Si algún día puedes perdonar a una madre cobarde, estaré en la casa azul al final de la calle Hidalgo. Pero si no puedes, lo entenderé. Solo quería que supieras que fuiste amada. Siempre fuiste amada. Tu madre, Emilia. María no pudo contener más las lágrimas. Tomó la mano de Luis y corrieron hacia la calle Hidalgo. Ahí estaba la casa azul, pequeña y humilde, con un jardín lleno de flores silvestres. María tocó la puerta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando se abrió, ahí estaba doña Emilia, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, susurró María. Esperanza, respondió Emilia, con la voz quebrada. Se abrazaron en el umbral de la puerta. 50 años de dolor, de ausencia, de preguntas sin respuesta, se desvanecieron en ese abrazo. Luis, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la importancia del momento, se unió al abrazo. Perdóname, lloraba Emilia. Perdóname por dejarte. No hay nada que perdonar, mamá, respondió María. Estamos aquí. Estamos juntas. Esa tarde, sentadas en el pequeño jardín de la Casa Azul, Emilia les contó toda la historia. Cómo había sido una madre soltera en una época donde eso era imperdonable. Cómo había trabajado día y noche para poder mantener a su bebé, pero había sido imposible. Cómo había prometido volver, pero el miedo y la vergüenza la habían paralizado. Cada muñeca que hice, les explicó, llevaba un pedacito de mi amor por ti. Esperaba que algún día, de alguna manera, una de ellas te llegaría. Y así había sido. El destino, la fe, o simplemente el amor inquebrantable de una madre, habían tejido los hilos de esta historia hasta crear el milagro más hermoso, una familia reunida. Porque a veces, las historias más hermosas nacen del dolor más profundo.
Y a veces, el amor encuentra la manera de regresar a casa, aunque hayan pasado 50 años. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque todos necesitamos recordar que nunca es demasiado tarde para el perdón, y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso.